Un millonario demolió la casa de una anciana para construir un edificio, pero cuando se acercó a las ruinas, quedó paralizado al ver una foto suya a los 6 años de edad. El despacho de Arturo Ramírez en el 20º piso de un edificio comercial en Guadalajara ofrecía una vista panorámica de la ciudad. A medida que el sol empezaba a ponerse, los últimos rayos de luz bañaban la habitación con un resplandor dorado, reflejándose en las superficies de vidrio y metal. Arturo, parado frente a la gran ventana, observaba cómo las sombras alargadas de los edificios se proyectaban sobre las calles concurridas abajo, con las manos en los bolsillos de su elegante traje gris. Pensaba en el terreno que acababa de adquirir para un nuevo proyecto inmobiliario. Este no era solo otra inversión, era quizás el más ambicioso de su carrera. Sin embargo, mientras observaba la ciudad vibrante, un sentimiento de aislamiento lo invadía sutilmente. Había sacrificado mucho para llegar donde estaba, amistades y relaciones, todo en busca del éxito profesional. Era irónico, reflexionaba Arturo, cómo la vista desde su ventana mostraba tanto de la ciudad y al mismo tiempo, tan poco de lo que realmente importaba. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, una por una, dando vida a la noche que caía. Arturo miró nuevamente hacia afuera, sintiéndose un extraño en su propia vida, cuestionando no solo sus decisiones de negocios, sino también el costo personal de cada una de ellas. Mientras tanto, en la penumbra de lo que un día fue una sala vibrante y llena de vida, Lorena Ruiz se sentaba en un sillón desgastado, con un álbum de fotos reposando en su regazo. Las páginas amarillentas por el tiempo contenían más que simples fotografías. Eran portales a un pasado que había dejado atrás, pero que nunca realmente olvidó. Cada imagen traía un recuerdo, cada recuerdo una emoción. Lorena abrió el álbum despacio, los dedos temblorosos tocando la foto de una pareja joven sonriente. Fernando, susurraba con los ojos fijos en el hombre a su lado en la fotografía. Él había sido su gran amor, por quien había abandonado una vida entera, incluyendo a su primer esposo. En aquel tiempo la decisión había parecido no solo correcta, sino necesaria, impulsada por una pasión que consumía todo lo demás. La vida era más simple, o quizás era yo quien veía todo con menos complicación. Reflexionaba en voz alta, recordando el día en que decidió seguir su corazón y unirse a Fernando. Se habían casado en una ceremonia pequeña, sin la presencia de muchos de sus antiguos amigos y familiares que desaprobaban la unión. Fernando la llevó a esta casa, donde vivieron años de felicidad. Pero la felicidad, Lorena sabía bien, era pasajera. Fernando había partido recientemente, dejándola no solo viuda, sino también sumida en deudas que él había acumulado secretamente. Debería haber prestado más atención, murmuraba, pasando las páginas hasta una foto de los dos en el jardín. Pero estaba tan enamorada, tan ciega. La decisión de vender la casa y mudarse a un asilo había sido difícil, pero necesaria. Lorena miró alrededor, a la sala que una vez resonó con risas, fiestas, discusiones apasionadas, y ahora, en silencio, parecía esperar el inevitable fin de su historia. «Estoy haciendo lo que debo, ¿no es así, Fernando?», preguntaba, como si esperara una respuesta del esposo ya fallecido. «Pero aún duele», continuaba ella, cerrando el álbum con cuidado. «Duele porque cada rincón de esta casa, cada mancha en la madera, cada grieta en las paredes, todo me recuerda a nosotros, y ahora tengo que dejar todo eso atrás». Lorena suspiraba profundamente, una mezcla de resignación y tristeza inundando su ser. Levantándose lentamente, caminaba hasta la ventana, mirando al jardín que Fernando tanto amaba cuidar. «¿Crees que él aprobaría mi decisión?», se preguntaba a sí misma, mirando las rosas marchitas que necesitaban ser podadas. ¿Entendería que no tengo otra opción? Las preguntas permanecían en el aire, sin respuestas, solo el sonido de sus propias dudas resonando en la sala vacía. Con una última mirada a la casa, Lorena apagó la luz, dejando la sala en penumbra una vez más. Llegó entonces el día de dejar la casa donde había vivido los mejores y peores momentos de su vida. Un hogar lleno de recuerdos que ahora sería reemplazado por una habitación en un asilo. Aunque sabía que el cambio era inevitable, el peso en su corazón hacía que cada paso fuera dolorosamente difícil. Durante la mudanza, con la ayuda de una trabajadora social,
Lorena logró organizar sus pertenencias más queridas, pero en medio del agotamiento emocional, terminó olvidando un elemento crucial: un viejo portarretratos que guardaba una fotografía extremadamente especial para ella. La percepción del olvido solo surgió cuando Lorena estaba acomodando sus cosas en el modesto armario de su nuevo cuarto en el asilo. ¿Cómo pude olvidar eso?, se cuestionaba Lorena, sintiendo una oleada de frustración mientras doblaba algunas blusas para colocar en la última repisa del armario. Se sentó en el borde de la cama aún deshecha, la mirada perdida en el pequeño espacio que ahora sería su hogar. El cuarto no tenía el calor de su casa, las paredes eran desnudas y todo parecía impersonal y frío. Decidiendo que estaba demasiado cansada para resolver cualquier cosa en ese momento, Lorena decidió que iría a dormir. Mañana intentaré encontrar una manera de recuperar el portarretratos, pensaba, sintiendo una leve esperanza al planear el rescate de aquel recuerdo tan precioso. Aquella fotografía no era solo una imagen, era un pedazo de su historia, un momento congelado en el tiempo que necesitaba mantener cerca. Una lágrima solitaria recorrió su rostro, señalando no solo el fin de un día largo y doloroso, sino también la esperanza de que, a pesar de los cambios, todavía podría encontrar alegría y paz en nuevos comienzos. La cocina estaba impregnada con el aroma de salsa de tomate casera, una receta pasada de generación en generación en la familia Ramírez. Mientras Adriana revolvía la salsa, Arturo preparaba la ensalada, un ritual diario que compartían juntos. La música suave de un bolero mexicano sonaba de fondo, intentando traer un ambiente más ligero al espacio que Adriana sentía estaba cargado por la presencia silenciosa de algo no dicho por Arturo. Cuando se sentaron a cenar, Adriana no tardó en abordar la atmósfera que había percibido. «Arturo, ¿está todo realmente bien? Parece que hay algo en tu mente», preguntó, sirviéndole una porción de espagueti mientras sus ojos buscaban los de él, buscando señales que él normalmente no mostraba. «Sí, mamá, de hecho, compré un terreno recientemente. Mañana comenzaremos a demoler una casa antigua para construir un edificio nuevo», compartió Arturo, tratando de infundir una dosis de entusiasmo en su voz. Adriana lo felicitó calurosamente, pero su mirada astuta notó la falta de verdadero entusiasmo en su respuesta. «Eso es una gran noticia, Arturo, pero pareces, no sé, un poco distante. ¿Realmente estás feliz con eso?», insistió Adriana, la preocupación materna tiñendo sus palabras. Arturo suspiró, bajando el tenedor y mirando la mesa por un momento antes de mirar a su madre con una vulnerabilidad que raramente se permitía mostrar. «Es complicado, madre. En papel todo va increíblemente bien, pero hay momentos en los que siento como si algo faltara. Hay un vacío que los proyectos y contratos no logran llenar», confesó Arturo, la sinceridad en su tono dejando claro su conflicto interno. Adriana lo escuchaba, sintiendo un pinchazo de dolor al ver a su hijo luchar con esas emociones. Ella tomó la mano de Arturo apretándola entre las suyas. «Arturo, tener éxito es maravilloso, pero no garantiza la felicidad. Te has dedicado mucho al trabajo, quizás sea hora de pensar también en lo que te hace sentir completo. No es incorrecto querer más de la vida más allá del trabajo», aconsejó Adriana, esperando que sus palabras ofrecieran algún consuelo. Continuaron la conversación a lo largo de la cena, explorando ideas y sentimientos que Arturo normalmente no compartía. Adriana incentivaba a su hijo a redescubrir antiguas pasiones o incluso explorar nuevos intereses que pudieran llenar el vacío que mencionaba. Al día siguiente, Arturo se despertó temprano y fue hasta el terreno que había comprado. Caminó por el terreno donde antes se encontraba una residencia antigua, ahora reducida a escombros y polvo. La demolición había comenzado esa mañana y él estaba allí para inspeccionar el progreso. El sol del mediodía golpeaba fuerte, lanzando sombras largas y nítidas sobre el concreto roto y las vigas torcidas. Vestía un casco de seguridad y sostenía una carpeta con documentos del proyecto, pero su mente estaba distante, aún resonando con las palabras de su madre de la noche anterior sobre encontrar el verdadero propósito en la vida. Mientras caminaba entre los escombros, sus ojos captaron algo inusual entre el desorden: el borde de un papel que parecía increíblemente intacto dada la destrucción alrededor. Curioso, Arturo se acercó, apartando cuidadosamente trozos de madera y ladrillo hasta que pudo tomar el objeto.
Era una fotografía, desvanecida por el tiempo, pero aún claramente visible. Limpió el polvo con la mano y su corazón se detuvo por un segundo al reconocer la imagen de un niño. Era él mismo a los 6 años de edad. Arturo sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Se arrodilló entre los escombros, sosteniendo la foto con manos temblorosas. «¿Cómo puede estar esto aquí?», murmuró para sí mismo, la confusión dando paso a un torbellino de emociones. ¿Por qué su foto estaría entre los escombros de una casa que supuestamente no tenía ninguna conexión con él? Pensamientos acelerados comenzaron a conectar puntos que nunca supo que necesitaban ser conectados. La casa, la ubicación, la foto, todo comenzó a girar en su mente, formando una narrativa que nunca imaginó ser posible. ¿Será que había algo sobre mi familia que no sabía? ¿Sobre mi pasado?, cuestionó Arturo en voz alta, sintiendo una creciente ansiedad. Se levantó, sosteniendo firmemente la foto mientras miraba alrededor. El terreno, un lugar de memorias perdidas y ahora redescubiertas, parecía de repente un campo de revelaciones. Arturo sabía que necesitaba respuestas, que no podría simplemente continuar con el proyecto sin entender la historia oculta detrás de ese lugar y esa imagen. Decidido, Arturo volvió a su coche, la foto segura en sus manos. Necesitaba hablar con su madre, Adriana. Ella tal vez pudiera ofrecer alguna explicación, alguna pista sobre lo que aquella imagen representaba y por qué estaba allí. Al conducir de vuelta a casa, Arturo sentía una mezcla de miedo y anticipación. Arturo llegó a casa con el corazón acelerado y la fotografía aún firme en sus manos. Adriana estaba en la cocina terminando de limpiar después del almuerzo cuando él entró abruptamente por la puerta. Ella notó inmediatamente la expresión tensa de su hijo y la urgencia en sus movimientos, lo que la hizo dejar lo que estaba haciendo. «Arturo, ¿qué pasó? Pareces perturbado», dijo Adriana acercándose a él con una expresión preocupada. Arturo, sin vacilar, mostró la foto que había encontrado, sosteniéndola como si fuera una prueba incuestionable de algún delito no revelado. «Madre, mira esto. Encontré esta foto en los escombros de la casa que estamos demoliendo. ¿Cómo puede estar mi foto de infancia allí?», preguntó Arturo directamente, su voz cargada de confusión y sospecha. Adriana tomó la fotografía y por un momento su rostro perdió color mientras examinaba la imagen. Esto no es posible. Arturo, esa casa... No sé qué decir», murmuró Adriana, claramente impactada. La sorpresa en su rostro era genuina, pero para Arturo eso solo intensificaba sus sospechas de que algo no estaba bien. «Madre, estás escondiendo algo de mí. Hay algo sobre esa casa, sobre mi infancia, que no me has contado», presionó Arturo, la frustración creciendo dentro de él. El tono de acusación en su voz hizo que Adriana se sintiera acorralada, aunque realmente no comprendía el origen de la foto. «Arturo, te juro, no sé nada sobre esa casa ni por qué tu foto estaría allí». «Tienes que creerme», insistió Adriana, su voz teñida de preocupación y angustia. Ella nunca había visto tal foto antes, y su mente luchaba por entender cómo la imagen de su hijo podría haber terminado en un lugar que no reconocía. «Pero entonces, ¿cómo?», Arturo empezó a preguntar, pero se detuvo, el conflicto interno claro en su rostro. Estaba intentando conectar los puntos, pero nada tenía sentido. «Esto no está bien. Algo está muy mal aquí», concluyó, su mente corriendo a través de escenarios, ninguno de los cuales terminaba con una explicación plausible. Adriana observó mientras Arturo luchaba con sus emociones, deseando poder ofrecer alguna explicación, algún consuelo. «Arturo, tal vez haya algún error, tal vez...», intentó sugerir, pero él ya se estaba volteando, la decisión reflejada en sus ojos determinados. «Voy a volver allí. Necesito entender qué está pasando», declaró Arturo, la determinación en su voz tan firme como la resolución en su paso. Salió rápidamente, dejando a Adriana sola en la cocina, con la foto aún en sus manos, sintiéndose tan perdida como él en la desconcertante trama que se desplegaba. Mientras tanto, Lorena caminaba lentamente por el terreno donde antes estaba su casa. La demolición ya estaba completa, y lo que quedaba eran solo montones de escombros y polvo. Había llegado allí con la esperanza de recuperar la fotografía especial que había olvidado, pero ahora, viendo la devastación ante sus ojos, esa esperanza se había desvanecido completamente.
El impacto visual de la destrucción era fuerte, y por un momento Lorena se sintió abrumada por el peso de los cambios drásticos en su vida. Encontrando una silla plegable dejada por un trabajador, Lorena se acomodó, la mirada vagando por los restos de su antigua vida. Las memorias de aquella casa, las celebraciones, las noches silenciosas, todo parecía mezclarse con el polvo que se movía al sabor del viento. Con un suspiro pesado, Lorena habló en voz baja, más para sí misma. Nunca pensé que diría adiós de esta manera. Cada rincón de aquella casa estaba impregnado de momentos que formaban el tapiz de su vida. ¿Cada elección que hice fueron las correctas? Lorena reflexionaba mientras las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Rápidamente las enjugó, respirando profundamente para mantener la compostura. Reflexionó sobre las decisiones difíciles y los sacrificios, todos en nombre de construir y mantener un hogar, preguntándose si al final había valido la pena. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre lo que quedaba de la propiedad. Ese momento de transición del día parecía simbolizar también una transición en su propia vida, de lo conocido a lo desconocido, de un pasado lleno de memorias a un futuro incierto. Tal vez sea hora de dejar el pasado atrás, pensó Lorena, sintiendo el peso de las décadas empezar a aliviar ligeramente en sus hombros. Finalmente, Lorena se levantó de la silla, dando una última mirada alrededor. Las palabras «adiós, mi vieja casa» escaparon suavemente de sus labios, una despedida solemne no solo para la estructura física, sino para la vida que había conocido allí. Cuando Arturo volvió al terreno, su corazón estaba pesado con el peso de los descubrimientos recientes y las palabras intercambiadas con su madre. Al acercarse, notó una figura solitaria sentada en una silla plegable, mirando fijamente lo que quedaba de una construcción. «Disculpe, señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», Arturo preguntó tan pronto como se acercó, su expresión cargada de preocupación genuina. Lorena miró hacia arriba, sorprendida de ver a alguien más en el lugar, especialmente a un joven preocupado por su bienestar. «Oh, yo solía vivir aquí. Vine a ver el lugar una última vez, pero parece que llegué demasiado tarde», explicó Lorena, su voz trémula con emoción. «Había un objeto que olvidé, algo muy especial para mí, pero ahora, con todo esto...». Ella gesticuló vagamente hacia los escombros. «Creo que nunca lo encontraré». Arturo, aún procesando sus palabras, sintió una conexión inmediata, aunque no sabía explicar por qué. «¿Usted era la dueña de la casa?», preguntó, la curiosidad superando la cautela. Lorena asintió, mirándolo con una intensidad que parecía medir su reacción. Animado por algún impulso, Arturo sacó la fotografía de su bolsillo y la extendió hacia Lorena. «¿Conoce a este niño, por casualidad?». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando vio cambiar la expresión de ella. Lorena tomó la foto con manos temblorosas, sus ojos llenándose de lágrimas mientras miraba la imagen. «Oh, sí, lo conozco. Este es el objeto que vine a buscar. Pensé que lo había perdido para siempre», confesó Lorena, su voz cargada de emoción. «Este niño es mi nieto». La simplicidad y sinceridad en sus palabras eran palpables, y miró a Arturo con una mezcla de gratitud y tristeza. Arturo, escuchándola, sintió como si el suelo bajo él se desplazara. «¿Cómo que su nieto?», preguntó, la sorpresa evidente en su tono. El impacto de sus palabras hizo que su corazón se acelerara, una sensación de incredulidad invadiendo su ser. Lorena, percibiendo la confusión de Arturo, continuó con una voz más firme, aún sosteniendo la fotografía contra el pecho. «Sí, es hijo de mi hija», explicó, los ojos aún fijos en la imagen del pequeño Arturo en la foto. Arturo, luchando por procesar la información, preguntó con hesitación: «¿Y cómo se llama su hija?». Cada palabra parecía pesar más que la última, mientras anticipaba pero temía la respuesta. «Adriana», respondió Lorena, observando cuidadosamente la reacción de Arturo. En el momento en que el nombre escapó de sus labios, Arturo sintió como si el aire fuera succionado de sus pulmones. Quedó paralizado, incapaz de moverse o responder. Sus ojos se agrandaron mientras intentaba procesar las revelaciones de Lorena. El impacto de sus palabras resonaba en su mente, dificultando concentrarse en cualquier otra cosa. Miró la foto en sus manos, ahora sabiendo que esa imagen de infancia no era solo un pedazo perdido de su pasado, sino un lazo con la abuela que nunca supo que tenía.
El choque del descubrimiento lo dejaba visiblemente conmovido. Lorena, observando su expresión, mostró preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suave intentando cortar la tensión que claramente lo afectaba. Notó la palidez de su rostro y cómo parecía luchar para mantener la compostura. «Sí, estoy», respondió Arturo, esforzándose por mantener la voz firme. Miró la fotografía nuevamente. Una ola de emoción lo inundaba al reconocer el contexto de esa imagen y lo que significaba. Internamente debatía la decisión de revelar su verdadera identidad o no. La magnitud de la situación lo dejaba nervioso sobre las implicaciones de tal revelación. Decidiendo mantener su identidad en secreto por ahora, hasta que pudiera comprender completamente la situación y las emociones involucradas, Arturo guardó la fotografía. «Esta foto es un recuerdo precioso. Puedo imaginar», dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Si encuentro algo más entre los escombros, me aseguraré de traérselo», continuó, ofreciendo un gesto de gentileza y manteniendo la conversación en el presente. Lorena agradeció, tocada por la oferta de él. «Gracias, realmente lo aprecio. Esta foto es de mi nieto y es todo lo que tengo de él», reveló, sin saber que hablaba directamente con el sujeto de la foto. La emoción en su voz era palpable, y la gratitud por haber salvado la fotografía era genuina. Arturo anotó la dirección del asilo donde Lorena estaba viviendo, prometiéndose a sí mismo que la visitaría nuevamente, quizás con más respuestas o incluso listo para revelar la verdad sobre quién era él. Arturo reflexionaba sobre el próximo paso a tomar, sabiendo que esa revelación cambiaría muchas cosas en su vida y en la de su madre, Adriana. Ella siempre dijo que su madre había fallecido antes de que él naciera, pero ahora, la revelación de su existencia complicaba las cosas. Después de un día largo y emocionalmente agotador, Arturo volvió a casa con la mente llena de pensamientos sobre su abuela Lorena y las revelaciones sorprendentes que había descubierto. Encontró a su madre, Adriana, en la sala, absorta en un libro, pero claramente notó su presencia en cuanto él entró. Sentándose a su lado, decidió abordar el tema que tanto lo perturbaba. «Madre, ¿podemos hablar un poco sobre la abuela Lorena?», empezó Arturo, intentando sondear el terreno con cuidado. Adriana lo miró, una ligera tensión apareciendo en su rostro. «¿Qué exactamente quieres saber, Arturo?», preguntó, su voz revelando una cautela que no pasó desapercibida para él. «Estaba pensando... ¿Cuál fue la causa de su muerte?», preguntó Arturo directamente, observando la reacción de su madre. Adriana dudó por un momento antes de responder, claramente incómoda con el tema. Eso no es algo fácil de hablar», comenzó desviando la mirada. Notando la reticencia de ella, Arturo presionó un poco más, sintiendo que había algo más profundo que no se estaba diciendo. «Madre, siento que hay algo que no me estás contando sobre ella. Por favor, necesito entender», insistió, su voz firme pero respetuosa. Finalmente, con un suspiro pesado, Adriana cedió. «Ella no murió, Arturo. Se fue con otro hombre. Para mi padre y para mí fue como si hubiera muerto», reveló, el dolor evidente en cada palabra. «Desde que se fue no hemos tenido más contacto, ni siquiera sé si aún está viva». La revelación dejó a Arturo aturdido. Intentó digerir las palabras de su madre, sintiendo una mezcla de tristeza y confusión. «¿Te gustaría verla si aún estuviera viva?», preguntó, curioso sobre los sentimientos de su madre hacia Lorena. Adriana se detuvo considerando la pregunta de Arturo. «Realmente no sé, Arturo. Fue una mala madre para mí», confesó, la amargura tiñendo sus palabras. «El abandono dejó cicatrices profundas. No sé si estoy lista para enfrentar todo eso de nuevo». Arturo observó a su madre, dándose cuenta por primera vez del profundo resentimiento que ella albergaba por el abandono de Lorena. Sintió compasión por Adriana, entendiendo mejor la complejidad de las emociones que enfrentaba. La conversación de esa noche no solo abrió los ojos de Arturo a la verdad sobre su abuela, sino también al dolor que su madre había llevado en silencio durante tantos años. Arturo estaba en su habitación reflexionando sobre la conversación con su madre, Adriana, y sobre la complejidad de las emociones e historias que acababa de descubrir. A pesar del dolor evidente de su madre y de las circunstancias complicadas que rodeaban la partida de su abuela, Lorena, el deseo de conocer a la mujer que era un eslabón perdido en su familia crecía cada vez más dentro de él.
Su abuelo y su padre ya habían fallecido, y la noticia de que tenía una abuela aún viva despertó en él un entusiasmo inesperado. Pensaba en Lorena, ahora una señora mayor viviendo en un asilo, sin la casa que una vez estuvo llena de recuerdos. La idea de que ella pasara sus días sola, quizás sin visitas o familiares cerca, lo conmovía profundamente. «Sé que mamá tiene sus razones para estar dolida, y respeto eso», murmuró Arturo para sí mismo mientras se preparaba para dormir. «Pero Lorena es mi abuela, y está allí, sola. Quizás haya cambiado, quizás haya arrepentimiento. No es justo dejarla allí sin al menos intentar conocerla». Estos pensamientos circulaban en su mente mientras ponderaba la decisión de visitar a Lorena. Por la mañana, Arturo despertó decidido. Sentía que, independientemente de las complicaciones emocionales, necesitaba ver a Lorena, hablar con ella y escuchar su versión de la historia. Tal vez hubiera algo que pudiera ser sanado o comprendido a través de ese encuentro. Sabía que, si no actuaba, podría arrepentirse profundamente en el futuro, especialmente considerando la avanzada edad de su abuela. Después de tomar un desayuno rápido, Arturo tomó la dirección del asilo que había anotado y la colocó en su bolsillo. Se vistió de manera simple, eligiendo ropa cómoda pero respetuosa para la visita. Antes de salir, se miró en el espejo, intentando calmar la mezcla de nerviosismo y expectativa que sentía. «Es hora de ir a visitar a mi abuela», se dijo a sí mismo, tratando de infundir un poco de coraje en su reflejo. Saliendo de casa, respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión, pero también una cierta ligereza por estar tomando una acción. Mientras conducía hacia el asilo, sus pensamientos iban y venían, ponderando sobre cómo sería el encuentro, qué palabras usar y cómo reaccionaría Lorena al verlo. Arturo llegó al asilo con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Caminando por los pasillos silenciosos, sentía el peso de cada paso, cada vez más consciente de la importancia de ese encuentro. Al ser conducido a la sala de visitas, donde Lorena ya lo esperaba, su corazón se aceleró. Ella miró hacia arriba cuando él entró, su rostro iluminándose con una sonrisa sorprendida y genuina. «Viniste a visitarme. Eso es una sorpresa. Realmente no esperaba por esto. No tengo familia, así que pensé que nadie vendría a visitarme», expresó Lorena, su voz temblorosa de emoción. Arturo se acercó notando cómo los años habían marcado a su abuela, pero aún así había una fuerza en su presencia que lo dejaba intrigado y admirado. «¿Cómo que no tiene familia? ¿Y el nieto en la foto? ¿No lo conoce?», preguntó él intentando hacer que ella se abriera. Lorena suspiró profundamente, una sombra pasando por su rostro al escuchar la pregunta. «Ah, esa foto. La recibí hace muchos años de una conocida de la familia, pero nunca conocí al niño, nunca tuve la oportunidad», explicó, una tristeza palpable en su voz. «Después de la separación, mi exmarido me prohibió ver a nuestra hija. El tiempo fue pasando y con él la esperanza de reconciliación se fue. Siempre tuve mucho miedo de la reacción de ella si intentaba un encuentro, y la vergüenza de lo que hice. Siempre pensé que mi presencia solo traería dolor», continuó Lorena, sus palabras cargadas de arrepentimiento. «Por eso nunca intenté contacto con mi nieto. No quería imponerle el peso de los errores que cometí». Arturo escuchaba atentamente cada palabra de Lorena, añadiendo una capa de complejidad a la historia de su familia que jamás imaginó. Sentía una empatía creciente por su abuela, percibiendo las cicatrices emocionales que ella cargaba, el aislamiento autoimpuesto basado en el miedo y el arrepentimiento. «Entiendo que debe haber sido muy difícil», dijo Arturo suavemente, buscando ofrecer algún consuelo. «Pero estoy aquí ahora. Tal vez podamos empezar a construir algo nuevo, algo nuestro, sin las sombras del pasado», dijo él sosteniendo la mano de Lorena. Lorena, aún procesando las palabras de Arturo, lo miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. «No estoy segura de entender lo que quiere decir con construir algo nuevo, sin las sombras del pasado», dijo ella, su voz temblorosa evidenciando la incertidumbre. «¿Cómo podemos simplemente dejar el pasado atrás?». Arturo dio una pequeña sonrisa, apretando levemente la mano de ella. «No se trata de olvidar el pasado, sino de no dejar que controle nuestro futuro. Podemos reconocer lo que sucedió, aprender de ello y tratar de hacerlo mejor ahora», explicó, intentando poner en palabras la esperanza que sentía. Tras una breve pausa, preguntó suavemente:
¿Le gustaría abrazar a su nieto si tuviera la oportunidad? La pregunta, cargada de significado, quedaba suspendida en el aire entre ellos como una promesa delicada. Lorena, sorprendida por la pregunta, sintió una ola de emoción subir por su pecho. «Sí, me haría muy feliz», respondió, los ojos brillando con una mezcla de felicidad y nerviosismo ante la idea de tal encuentro. Entonces, con un gesto tierno, Arturo se inclinó y la abrazó. La sostuvo con cuidado, como si reconociera la fragilidad y la fuerza de ella al mismo tiempo. Después de un momento le dio un beso suave en la frente y se apartó ligeramente, mirándola directamente a los ojos. «Yo soy el niño de la foto, abuela», reveló, su voz baja y llena de emoción. Lorena parpadeó, una expresión de confusión pasando por su rostro mientras intentaba asimilar la información. Arturo, anticipando la necesidad de una prueba más concreta, sacó su celular y rápidamente encontró una foto de él con Adriana, su madre. Mostró la imagen a Lorena, quien la tomó con manos temblorosas. Al ver la foto, Lorena comenzó a llorar, lágrimas de alegría y tristeza mezcladas fluyendo libremente. «Qué hermosa está», murmuró Lorena mirando la imagen de su hija, ahora una mujer hecha y derecha. «Mi querida Adriana». Arturo, viendo las lágrimas de su abuela, también se sintió emocionado. Sostuvo su mano mientras ella lloraba, ofreciendo apoyo silencioso. «Ella es increíble, abuela. Y yo sé que ella también tiene muchas preguntas, muchas cosas que tal vez un día quiera preguntarte», dijo, sugiriendo la posibilidad de un encuentro que podría sanar muchas heridas antiguas. Lorena secó sus ojos delicadamente con un pañuelo y miró a Arturo, buscando palabras para expresar un torbellino de emociones. «Yo no sé qué decir, Arturo, es todo tan inesperado, perdóname por no haber estado allí, por todo lo que me perdí», dijo Lorena, su voz aún cargada de emoción. «Siempre pensé que, después de todo lo que pasó, sería mejor para Adriana si me alejaba. Realmente creí que estaba haciendo lo correcto». Arturo sostuvo su mano con firmeza, transmitiendo apoyo y comprensión. «Entiendo, abuela, la vida nos pone en situaciones difíciles y no siempre las elecciones son claras. Pero lo que importa ahora es que estamos aquí, juntos. Y tal vez, si mamá está lista, ella también pueda ser parte de este nuevo comienzo». Lorena asintió, pensativa. «Me encantaría eso, Arturo. Me encantaría ver a Adriana de nuevo, hablar con ella, pero solo si ella también quiere. No deseo traer más dolor a su vida. Yo puedo hablar con ella, ver cómo se siente al respecto», sugirió Arturo, ya pensando en cómo abordaría el tema con su madre. «No importa lo que decida, estaré aquí para ambas. Y tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir algo juntos». Lorena sonrió, un sonriso que iluminó su rostro marcado por el tiempo. «Gracias, Arturo. Tener aquí, saber que mi hija te crió tan bien, eso ya es un gran consuelo para mí. Y saber que estás dispuesto a ayudarnos a reconectar, eso significa mucho». Arturo devolvió la sonrisa sintiendo una ola de alivio y esperanza. «Haré lo que pueda, abuela. Creo que todos merecemos la oportunidad de sanar las heridas del pasado y construir nuevos recuerdos felices». Pasaron más tiempo conversando, compartiendo historias y pensamientos sobre la vida, el pasado y las posibilidades del futuro. Cuando llegó la hora de que Arturo se fuera, se despidió con un abrazo prolongado, prometiendo volver pronto. Las visitas de Arturo al asilo donde vivía su abuela Lorena se convirtieron en una parte regular de su rutina. Con cada encuentro, sentía que los lazos entre ellos se fortalecían, una conexión perdida hace mucho tiempo siendo cuidadosamente reconstruida. Lorena compartía historias de su pasado, relatos de los días más felices y también confesiones de momentos más sombríos. Arturo escuchaba atentamente, valorando cada palabra, cada gesto que hacía, cada sonrisa que a veces iluminaba su rostro cansado. Con el tiempo comenzó a entender más profundamente las complejidades de la vida de su abuela y las decisiones dolorosas que tuvo que tomar. Se veía absorto no solo por la historia de su familia, sino también por el creciente deseo de proteger y cuidar a Lorena, asegurando que sus días fueran lo más cómodos y alegres posibles dentro de las limitaciones de su edad y salud. Una tarde tranquila, mientras observaba a Lorena descansar en la mecedora del asilo, Arturo reflexionaba sobre la situación. Sabía que había llegado el momento de hablar con su madre, Adriana,
sobre Lorena y sobre los encuentros que habían estado sucediendo. Consideraba cómo abordar el asunto delicadamente, consciente de las heridas antiguas que aún podrían estar sensibles. Arturo reconocía que esta conversación podría reabrir cicatrices emocionales para su madre, pero también creía en la posibilidad de curación que un reencuentro podría traer. ¿Cómo puedo sacar este tema de una manera que no sea dolorosa para ella?, se preguntaba, pensando en las posibles reacciones de Adriana. Quería ser el mediador que ayudaría a restaurar algún tipo de paz entre madre e hija, incluso si el camino fuera complejo. Decidido, planificó una cena tranquila en casa, un ambiente que consideraba seguro y cómodo para una conversación tan importante. Mientras conducía de regreso a casa, los pensamientos de Arturo oscilaban entre la esperanza y la ansiedad. Sabía que estaba a punto de iniciar un diálogo que podría cambiar la dinámica de su familia para siempre. Mientras ponían la comida en los platos, Arturo miró seriamente a su madre. «Madre, ¿crees que el perdón es importante?», preguntó, iniciando el diálogo con una cuestión profunda. Adriana, sorprendida por la pregunta repentina, tardó un segundo antes de responder, su tenedor detenido en el aire. «Sí, por supuesto, el perdón es esencial para que podamos seguir adelante sin el peso del pasado», respondió, curiosa sobre el motivo de esa pregunta. Sus ojos se estrecharon ligeramente mientras observaba el rostro de su hijo. «Arturo, esa pregunta, ¿hiciste algo mal? ¿Hay algo que quieres contarme?». Arturo suspiró, sabiendo que las próximas palabras determinarían el tono de todo el resto de la conversación. «Lo que he hecho no es incorrecto, madre, es algo que necesitaba hacer por mí y creo por nosotros», dijo con cautela, preparando el terreno para su revelación. Adriana puso el tenedor en el plato, su expresión de curiosidad transformándose en aprensión. «¿Qué quieres decir, Arturo? ¿Qué has hecho?». Arturo tomó una respiración profunda, reuniendo coraje para compartir su noticia. «He estado visitando a la abuela Lorena en el asilo donde vive», reveló finalmente, observando atentamente la reacción de su madre. Adriana quedó paralizada, la sorpresa y un toque de conmoción evidentes en su rostro. Por un momento parecía que había olvidado cómo respirar, sus ojos fijos en Arturo, intentando asimilar la información. «¿Qué?», logró decir finalmente, su voz baja y trémula. «¿Cómo? ¿Por qué harías eso?». La confusión era clara en su expresión, mezclada con un emergente sentimiento de traición. Adriana se sentía vulnerable, quizás incluso traicionada por la decisión de su hijo de buscar contacto con la mujer que la había abandonado décadas atrás. Arturo mantuvo la calma, consciente del dolor que su madre sentía. «Sé que esto es difícil, madre, pero necesitaba conocerla, entender nuestra historia. No pretendía lastimarte y creo que ella ha cambiado. Ella también ha sufrido mucho», explicó, intentando suavizar la situación con su comprensión y empatía. La conversación había tomado un rumbo que Adriana no esperaba para esa noche. Se recostó en la silla, intentando procesar la revelación mientras luchaba con su propio dolor y el resentimiento de larga data. «Madre, aquella fotografía mía de cuando era niño me intrigó. ¿Cómo podía estar mi foto allí? Cuando volví al terreno ese día, la abuela Lorena estaba allí y dijo que el niño de la foto era su nieto. En ese momento me asusté, pero no dije que era yo. Pero después la visité y le conté sobre mí». Adriana, aún procesando la información, interrumpió con una pregunta que le quemaba por dentro. «Entonces, la casa que fue demolida era de ella, ¿de tu abuela Lorena?». Su voz temblaba un poco, revelando la mezcla de sorpresa y tristeza que sentía al conectar los puntos. «Sí, era su casa», confirmó Arturo, notando la importancia de esa revelación para su madre. Después de que la casa fue demolida, ella no tenía a dónde ir y terminó en un asilo. Ahí es donde vive ahora. Adriana sintió un apretón en el corazón al escuchar eso. La idea de su madre, Lorena, viviendo en un asilo, lejos del confort y lujo en que habían vivido antes de su partida, era perturbadora. «Está en un asilo», murmuró Adriana, más para sí misma que para Arturo, el impacto de esa realidad haciendo que reconsiderara muchas de las emociones que tenía hacia su madre. «Ella lo perdió todo, madre», continuó Arturo gentilmente. «Yo sé que es difícil escuchar esto, pero creo que ella está arrepentida. Las visitas han sido reveladoras. Habla mucho sobre el pasado, sobre los errores que cometió». Adriana escuchaba, las lágrimas comenzando a formar en los rincones de sus ojos.
La tristeza por saber de la situación de Lorena se mezclaba con un resentimiento antiguo, una herida que parecía nunca haber cicatrizado completamente. Siempre imaginé que estaría en algún lugar cómodo viviendo la vida sin remordimientos por lo que nos hizo, confesó Adriana, la voz cargada de emoción. Saber que terminó sola y en un asilo, eso me afecta, Arturo. Arturo alcanzó la mano de su madre ofreciendo un apoyo silencioso. Tal vez, de alguna manera, esto muestre que las acciones tienen consecuencias, madre. Sé que esto no cambia lo que pasó, no cura las heridas del pasado, pero tal vez nos dé algo de espacio para entender y tal vez perdonar. La conversación dejaba en el aire una mezcla de tristeza y posibilidad. Una invitación para Adriana a reconsiderar lo que sabía sobre su madre y lo que podría llegar a aprender. Tras un largo silencio, Adriana habló. Arturo, yo creo que quiero visitarla, dijo, su voz un poco temblorosa pero firme. Arturo miró a su madre, sorprendido y aliviado por su decisión. Había una parte de él que temía que Adriana jamás quisiera enfrentar ese capítulo de su pasado. ¿Estás segura, madre?, preguntó, queriendo asegurarse de que estaba lista para dar ese paso. Sí, estoy segura, respondió Adriana respirando profundamente. Pero me gustaría que hablaras con ella primero, prepararla para mi visita. No quiero sorprenderla, no después de todo esto. Arturo asintió, comprendiendo la necesidad de manejar con cuidado esta situación delicada. Hablaré con ella, madre. Me aseguraré de que sepa que quieres verla y tendremos tiempo para planear todo con calma. Arturo sentía el peso de la responsabilidad, pero también una esperanza creciente de que este reencuentro pudiera de alguna manera sanar las heridas antiguas y traer un nuevo comienzo para ambas. Gracias, Arturo, esto significa mucho para mí y, honestamente, no sé si tendría el valor de hacerlo sin tu ayuda, confesó Adriana. Su mirada fija en su hijo transmitía gratitud y un poco de temor. Tengo muchas emociones encontradas sobre esto, pero es algo que necesito hacer. Necesito saber, necesito entender, y quién sabe, quizás encontrar algo de paz. Arturo se levantó extendiendo la mano para ayudar a su madre a levantarse también. Vamos a hacer esto juntos, prometió, ofreciendo una sonrisa alentadora. Me aseguraré de que todo se haga de la manera correcta. La abuela Lorena estará feliz de verte, estoy seguro. Y quién sabe, tal vez esto traiga un nuevo entendimiento entre ustedes. Los dos compartieron un abrazo, un momento de conexión y apoyo mutuo. Adriana sentía una mezcla de nerviosismo y alivio, sabiendo que estaba a punto de enfrentar uno de los capítulos más complicados de su vida, pero ahora no estaba sola. Arturo llegó al asilo un poco antes de la hora programada para la visita de Adriana. Encontró a Lorena en la misma sala de visitas donde se habían encontrado antes, pero esta vez el ambiente estaba cargado de una expectativa nerviosa. Lorena estaba visiblemente emocionada, sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el collar que había elegido para la ocasión. Cuando Arturo entró, ella miró hacia arriba con ansiedad, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Arturo, ¿realmente viene?», preguntó Lorena, la voz cargada de una mezcla de esperanza y miedo. «Sí, abuela, está en camino», confirmó Arturo con una sonrisa tranquilizadora. «Ella quería mucho verte, y sé que este momento es importante para ambas». Pocos minutos después llegó Adriana. Arturo fue a su encuentro en el pasillo, ofreciéndole un brazo de apoyo mientras caminaban juntos hacia la sala de visitas. Al entrar en la sala y ver a su madre, Adriana sintió una ola de emoción tan fuerte que por un momento le faltó el aire. Lorena se levantó de su silla con una agilidad que desmentía su edad, sus ojos brillando con lágrimas. Madre e hija se miraron por un largo momento antes de que Lorena diera un paso adelante y abriera los brazos. Adriana caminó hacia ella y se dejó abrazar. «Te amo, mi hija. Perdóname, por favor», susurró Lorena, apretando a Adriana contra sí. Adriana, con los ojos también llenos de lágrimas, devolvió el abrazo con fuerza. «Yo también te amo, mamá, te perdono», dijo, y las palabras parecían liberar años de dolor y resentimiento acumulados. Después de un momento, las dos se sentaron, aún tomadas de las manos, con Arturo al lado observando ese momento de sanación. Lorena comenzó a contar su historia, explicando las circunstancias que la llevaron a alejarse. «Tu padre me prohibió verte después de que nos separamos,
Y con el paso de los años, la vergüenza y el miedo de cómo podría reaccionar me impidieron intentar buscarte, pero nunca hubo un día en que no pensara en ti. Adriana escuchaba atentamente, sus sentimientos oscilando entre la tristeza por el tiempo perdido y la alegría del reencuentro. Entiendo, mamá, todos estos años imaginé muchas cosas, pero escuchar la verdad de ti, ver que tú también sufriste, eso cambia muchas cosas para mí. Las dos conversaron por horas, compartiendo recuerdos, aclarando malentendidos y reconstruyendo la relación que había sido interrumpida tantos años antes. Arturo, viendo la interacción entre su madre y su abuela, sintió un profundo alivio y gratitud por haber tomado la iniciativa de reunir a su familia. El aire estaba cargado de una energía renovada mientras Adriana, Arturo y Lorena continuaban conversando en la sala de visitas del asilo. Adriana, sintiendo una creciente conexión y empatía por su madre, tomó una decisión que apenas unas horas antes parecería impensable. Mamá, estaba pensando, nuestra casa es bastante grande y tenemos una habitación que está vacía en este momento, comenzó ella, su voz suave pero firme, cargada de una convicción recién descubierta. Lorena miró a Adriana, sorpresa e incertidumbre brillando en sus ojos. No esperaba ese tipo de oferta, especialmente después de tantos años de separación y silencio. ¿Estás hablando en serio, Adriana? Yo estaría muy agradecida, pero ¿estás segura? La hesitación en su voz era palpable, mezclada con una nota de esperanza. Sí, mamá, estoy segura, respondió Adriana con una sonrisa cálida. Sería maravilloso tenerte cerca, no solo para mí, sino para Arturo también. Podemos cuidarte, y no necesitas quedarte aquí, a menos que prefieras, claro. Lorena sintió una ola de emociones abrumadoras. La oferta de su hija no solo representaba un gesto de reconciliación, sino también una oportunidad para recuperar años perdidos y construir nuevas memorias con su familia. Yo acepto con todo mi corazón, dijo Lorena, su voz quebrada por la emoción. No hay nada que deseara más que estar con mi familia de nuevo. Arturo observaba la interacción entre su madre y su abuela, sintiendo una profunda satisfacción al ver los lazos familiares siendo tan bellamente restaurados. Esto es genial, abuela, te encantará la casa y sé que mamá hará todo para que te sientas cómoda y bienvenida, añadió apoyando la decisión de su madre. Lorena miró a ambos, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Gracias, queridos, esto significa más para mí de lo que pueden imaginar. Estar con ustedes, verlos todos los días, ser parte de su vida diaria, es más de lo que esperaba cuando me desperté esta mañana. Las palabras de Lorena sellaron un nuevo capítulo para la familia, un capítulo de unión y apoyo mutuo. Adriana, Arturo y Lorena pasaron el resto de la visita haciendo planes, discutiendo arreglos prácticos y, más importante, hablando sobre el futuro juntos. Unos días después del emocionante encuentro en el asilo, Lorena se mudó a la casa de Adriana y Arturo. Cada caja que desempacaban no solo contenía artículos personales de Lorena, sino también símbolos de una vida que estaba siendo cuidadosamente tejida de vuelta al tejido de su familia. La habitación que Adriana había preparado para su madre era acogedora, bañada por la luz suave del sol de la tarde, con vistas al jardín donde las flores comenzaban a brotar simbolizando un nuevo comienzo. Nunca pensé que tendríamos una segunda oportunidad así, dijo Adriana, sosteniendo la mano de su madre sobre la mesa. Pero estoy tan agradecida por ello, por tenerte aquí, por poder construir nuevas memorias juntas. Lorena, visiblemente emocionada, sonrió a su hija. Yo también estoy agradecida, querida, y prometo hacer que cada día cuente. Sé que perdí muchos años, pero espero compensar de alguna manera. Arturo, observando el intercambio entre su madre y su abuela, sentía un profundo sentido de paz y realización. Había sido el catalizador de este reencuentro, una jornada que comenzó con una simple fotografía y culminó en la sanación de antiguas heridas familiares. Verlas a ambas así, felices, es todo lo que podría desear, comentó, su sonrisa fácil y genuina reflejando su alivio y felicidad. Arturo, que antes se sentía envuelto en una niebla de soledad y un vacío inexplicable, ahora se encontraba desbordante de felicidad y plenitud. El dolor y la incertidumbre que lo habían acompañado durante tanto tiempo se habían disipado, reemplazados por un sentido de completitud que solo la presencia de la familia puede ofrecer.
Con su madre y su abuela cerca, cada día era una nueva oportunidad para crear recuerdos alegres y significativos. No solo había ayudado a sanar las heridas del pasado de su familia, sino que también había encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de su propia vida. La casa, ahora llena de risas y conversaciones, era un testimonio vivo de su jornada hacia un reencuentro familiar que trajo consigo una nueva era de felicidad. Si te gustó esta historia, te pido que le des me gusta y te suscribas al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.